En la Biblia parece fácil observar que el secreto del éxito es aprovechar las oportunidades que Dios nos regala, ¿sí? Digo que parece fácil observarlo porque cuando nosotros vemos casos como Gedeón, David, Eliseo, los 12 discípulos, Moisés y muchos otros casos más, lo que vemos es que estas personas que fueron elegidas por Dios para ser protagonistas de ciertos eventos importantes en la historia del pueblo de Dios, en la historia del desarrollo del pueblo de Dios y obviamente de la historia del mundo también, vemos que estas personas tuvieron éxito porque aprovecharon oportunidades que Dios les ofreció, que Dios quiso regalarles. Estas personas, a primera vista, no tenían calificativos personales, no tenían capacidades personales que las destacara de sobre el resto de las personas. Es decir, parece que Dios no las elige porque ellos tienen características sobresalientes, capacidades sobresalientes. Si vemos el caso de David, por ejemplo, cuando el profeta Samuel se dirige hasta la casa de Isaí, padre de David, a ungir al próximo rey, porque Dios lo había dirigido en esa dirección, le había dicho que hiciera eso, nos encontramos con que el padre de David, Isaí, presenta a todos sus hijos, ¿sí? Eh, ante Samuel para que él los pueda ungir. Sin embargo, no presenta a David. Entonces, cuando cada hijo de Isaí pasa por delante de Samuel y Dios dice, no, este no es, este no es, este no es, Samuel pregunta, pero ¿no tenés más hijos? Porque si estos son todos, y Dios me ha dicho que ninguno de estos es, ¿no tenés más hijos? Y entonces Isaí dice, bueno, sí, el menor, el más chico, está ya cuidando las ovejas. O sea, era tan poco relevante David, aún en su propia familia, que ni siquiera el padre lo tuvo en cuenta a la hora de presentarlo al profeta Samuel, ¿sí? En esa reunión que tenían con el profeta. Es decir, que David no destacaba en nada, y sin embargo fue el mayor rey que tuvo Israel. Igual podemos, o lo mismo podemos decir de los 12 discípulos. Evidentemente, no eran personas elegibles como discípulos, porque en la época de Jesús había muchos maestros, ¿verdad? Muchos rabíes. No eran personas elegibles para otros maestros, ¿sí? Pero Jesús los elige y sabemos que son personas que no tenían educación formal, o sea, no tenían preparación. O sea, uno lee los evangelios y eran personas que no destacaban, digamos, por su preparación o por sus talentos, o sea, no brillaban, eran parte del montón, parte de la sociedad, ¿verdad? De todos los habitantes de la sociedad. Moisés mismo rechazó en 5 ocasiones la oferta de Dios de ser su instrumento para liberar a Israel. Y podemos decir lo mismo de Eliseo. Eliseo estaba arando, digamos, con una yunta de bueyes, era un agricultor. ¿Qué se sabe de Eliseo? Que era un agricultor. Genial, ¿me entiende? Una persona de oficio, trabajando cuando Elías se lo llama. O sea, y podemos seguir dando muchos otros casos o ejemplos en donde vemos que Dios no elige a estas personas porque sobresalen en su talento o en sus capacidades, sino que las elige porque Él en su sabiduría quiso regalarles algo, quiso regalarles la oportunidad de brillar, de colaborar dentro de la obra de Dios. Así que el secreto del éxito, conforme yo lo veo, lo podemos observar en la Biblia, es aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Cuando estas personas aprovecharon las oportunidades, tuvieron éxito. Podemos ver casos en donde no aprovecharon las oportunidades y confirman esta idea. Judas no aprovechó la oportunidad que Dios le dio, que Jesús le dio, de ser su discípulo. Y sin embargo, y le fue muy mal, por supuesto. O sea, hay ejemplos positivos y negativos que reafirman esta enseñanza, de que el éxito en la Biblia se determina cuando aprovecho las oportunidades que Dios me da. Con esto quiero destacar una idea, y creo que todos nos vamos a sentir identificados con esta idea. Si el éxito viene por aprovechar las oportunidades que Dios nos da, ¿cuánto tiempo pasamos orando para ser sensibles a la voz de Dios
y entender cuándo Dios pone delante de nuestro una oportunidad. ¿Cuánto tiempo pasamos buscando las oportunidades de Dios? No solamente para nuestra vida personal, sino también como iglesia. ¿Cuántas veces como iglesia nos reunimos a orar y a buscar esas oportunidades que Dios ya decidió regalarnos? Yo cuando observamos iglesias que pueden pasar 1, 2, 3 años o más sin que nadie tome la decisión de unirse a la iglesia por medio del bautismo. Cuando las iglesias se estancan en la parte de edilicia, en proyectos, cuando la iglesia no tiene proyectos para con las nuevas generaciones, para con los jóvenes, bueno, y podría dar muchísimos ejemplos más. Cuando hay cierto estancamiento en algunas áreas de la iglesia, ¿será que Dios no quiso dar durante todos esos años, no quiso abrir, no quiso regalarnos ninguna oportunidad para crecer en esa área? ¿O será que nosotros que estamos desintonizados con Dios, estamos distraídos, no estamos en comunión con Dios, nos perdemos esas oportunidades que Dios nos dio? Yo me inclino por la segunda opción. Yo dudo que Dios permita que pasen años y años y años y que las iglesias se estanquen en determinadas áreas. Dudo que Dios no haya querido darnos oportunidades para crecer en esas áreas. No veo que ese sea el propósito de Dios conforme lo revelado en las Escrituras. Somos nosotros los que distraídos, los que por estar no consagrados, o mejor dicho, por no tener comunión con Dios, nos perdemos esas oportunidades. Y esto es perfectamente posible. Nosotros lo vemos cuando Israel sale de Egipto y llega a la frontera con Canaán, digamos, hacen caso, ¿sí? O aceptan el informe falto de fe de los 10 de los 12 espías y pierden la oportunidad de entrar. Al otro día se dan cuenta de esa oportunidad perdida, desean entrar y no pueden, ¿no? Son rechazados por los cananeos y tienen que transitar 40 años en el desierto y Dios dijo, esta generación de 20 años para arriba no entrará. O sea, esta era su oportunidad. Entrarán sí las nuevas generaciones, pero la generación de 20 para arriba no entrará. Y no quiere decir que Dios los dejó de amar. Estoy seguro que todo aquel que siguió depositando su confianza en Dios murió en el desierto, murieron salvos, o sea, en el desierto. No es que no fue una generación condenada. Dios no los dejó de amar y sabemos eso porque en esos 40 años en el desierto los siguió alimentando, los siguió cuidando en la medida que ellos se dejaron cuidar. Dios los siguió sustentando. Entonces, pero esa oportunidad se la perdieron. Yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo en lo personal y como iglesia. Hay oportunidades que vienen una vez y no volverán más. Sí, sí tendremos otras oportunidades, pero el punto donde yo quiero llegar es que el hecho de que nosotros oremos poco para ser sensibles y reconocer las oportunidades que nos quiere dar, que Dios nos quiere dar, habla de que nuestra vida está más centrada en en nuestros deseos y nuestros planes que en las oportunidades que Dios nos quiere dar para que tengamos éxito en la vida y para que tengamos éxito como iglesia. Porque si vos, no sé, desde el principio de año hasta ahora, por poner un periodo de tiempo, si yo te preguntara desde el principio de año hasta ahora, ¿cuáles son los temas por los que has dedicado tiempo para orar? Bueno, esos son los temas que te interesan. Nosotros no oramos por las oportunidades o no oramos para descubrir las oportunidades que Dios nos quiere regalar, a través de las cuales vamos a tener éxito. No oramos por esas oportunidades porque no nos interesa. Sí razonamos que son importantes, obviamente, no estamos en contra de esas cosas, de esas oportunidades, pero no oramos por esas, para reconocer esas oportunidades porque no nos interesa. Nuestras oraciones están cargadas de cosas que nos interesan. Y los temas con los cuales no perseveramos en oración es porque en realidad no nos interesa. Es así. Es una manera muy fácil de entender qué es lo que realmente está en nuestra mente, ¿no?
cuáles son los temas predominantes en nuestra mente y qué es lo que realmente queremos y amamos. Me impresiona el caso de Gedeón. Cuando uno va al libro de Jueces, se encuentra ahí, en el caso de Gedeón, vemos que Dios lo elige para una batalla que ya estaba ganada. O sea, cuando ustedes leen la historia, a partir de Jueces 6, nos encontramos que eh, había una coalición de países, de 3 países, que eran alrededor de 132.000 personas o soldados, que se reunían o se reunieron en determinado momento para saquear y atacar a Israel. Y Dios llama a Gedeón y lo invita a que él acepte la oportunidad que Dios le quiere regalar de enfrentar una batalla que ya está ganada. O sea, la batalla no se ha peleado, pero la batalla ya está ganada. ¿Por qué está ganada? Porque Dios dice que le va a regalar la victoria. Y cuando Dios dice algo, ¿quién puede contradecirlo, verdad? Y entonces Gedeón duda muchísimo. Y es interesante que Gedeón se define a sí mismo como el más pequeño de la tribu más pequeña o del clan familiar más pequeño de Israel. O sea, Gedeón no fue, Dios no le está dando esta oferta, no lo está invitando a aceptar esta oportunidad de éxito porque Gedeón fuera alguien talentoso, con influencias, alguien preparado en la batalla, alguien con capacidades, digamos, de legislar o todo un ejército. No, volvemos al punto de que no son tus capacidades lo que determinan que recibas o no una oportunidad de Dios. ¿Sí? Depende de Dios, que te elige, que te da las fuerzas y que genera todo lo necesario para que vos, aceptando la oportunidad, tengas éxito. El asunto es que en la historia de Gedeón vemos que lo que hizo Gedeón, lo que hizo bien Gedeón en toda esa historia fue dudar, ¿sí? Porque le pide a Dios, bueno, como dudaba de que Dios fuera a cumplir esto, ¿no? Fuera a cumplir esto, le pide que un día un vellón de lana de oveja aparezca mojado y el pasto seco, Dios se lo cumple. Al otro día le dice, bueno, perdóname, pero a ver, todavía no, sigo dudando. Al revés ahora, que el pasto amanezca mojado por el rocío y el vellón seco, Dios se lo cumple. Pero Gedeón sigue dudando, y entonces fíjate lo que hace Dios. Toma a dos enemigos de Israel, ¿verdad? A uno le da un sueño y, dice, y al otro le da la interpretación. Y uno le cuenta al otro, dice, vos sabés que anoche soñé que un pan de cebada, dice, bajaba por las montañas, dice, y trastornaba y derrotaba y destruía todo nuestro campamento, el campamento de los 132.000 que querían atacar Israel. Y el otro le da la interpretación y dice, vos sabés que eso no es otro que Gedeón. Ya se habían enterado que Gedeón estaba preparando un ejército que finalmente, por designio de Dios, iban a ser solo de 300 contra 132.000. Es que el número no era un problema, porque Dios ya había decidido que esa batalla iba a ser ganada. Entonces la cantidad de soldados y la capacidad de los soldados y de Gedeón como general de ese ejército no importaban, porque lo que importaba es que Dios era el que llevaba, el que les iba a dar el éxito. Entonces Gedeón, cuando escucha este sueño y la interpretación del sueño de la boca de sus propios enemigos, ahí termina de entender de que sí, que Dios lo ha elegido para esto y que él va y que él tiene que ir y a ver cómo Dios resuelve este asunto. Y ustedes conocen la historia, los 300 rodean así eh, al, al- al campamento enemigo, digamos, en las montañas así rodean, ¿no? Y llevaban unas antorchas encendidas dentro de unas vasijas, y dice que cuando después de rodear rompen las vasijas, levantan las antorchas, ¿sí? Y gritan por Jehová y Gedeón, y entonces se despierta los enemigos se despiertan y se eliminan unos a otros y no queda absolutamente nadie. Yo lamento en lo personal y también lamento que como iglesia a veces perdamos oportunidades. Y las perdemos porque no oramos para reconocer esas oportunidades. Y tal vez este es el desafío que quiero, bueno, que me dejo a mí mismo y lo comparto con ustedes. Y es que podamos orar
con frecuencia, todos los días, y por esto tal vez tengas que anotarte, ¿no? A temas importantes por los cuales orar, y los tenés que anotar porque no son los temas que vos naturalmente mencionarías en una oración, y por eso es bueno tal vez anotarlos. Entonces el desafío es orar para poder reconocer las oportunidades que Dios nos quiere regalar, para tener éxito en nuestra vida personal y también tener éxito como iglesia. Pero claro, si vas a orar por las oportunidades que Dios te quiere regalar, tenés que tener la humildad necesaria para aceptarlas, para que cuando Dios te revele esas oportunidades, Dios te muestre esas oportunidades, vos puedas aceptarlas y no quejarte y no rebelarte y no endurecer tu mente y resistirte. Así es que este es el desafío que comparto con vos, que puedas orar por las oportunidades que, que Dios te quiere regalar para que puedas reconocerlas y para tener la humildad necesaria para decir que sí y avanzar con fe, sabiendo que el éxito viene de Dios. Ojalá sea así. Amén.